Muy buenos días, soy Guillermo Almazán Bertotto y estoy con ustedes para compartirles unas reflexiones sobre el artículo que me correspondió, Alberto Metol Ferré y la geopolítica de Sudamérica. Para iniciar, quiero recordar que Alberto Metol Ferré nació en 1929 y falleció en 2009. Fue un uruguayo intelectual, escritor, periodista, docente de historia y filosofía, historiador, filósofo y teólogo, y como él mismo se definía, un argentino oriental. Fundó la revista Nexo en 1955 y posteriormente la retomó en 1983. En ella, precisamente, escribió muchos de sus artículos que presentaba su pensamiento. Actualmente, la geopolítica, que es el tema central de esta reflexión, es una disciplina que tiene una gran relevancia en el mundo actual. Los medios de comunicación y las redes sociales lo retoman porque es un método de estudio que se emplea para comprender, explicar y analizar cómo se está desarrollando el comportamiento político a nivel internacional. Para esto, toma en cuenta 4 elementos: la geografía, la población, el territorio y el poder o potencial nacional. Veremos más adelante que Metol Ferré incorpora también la cultura como uno de los integradores geopolíticos para ciertas regiones, y particularmente la que él se enfocó, Latinoamérica y Sudamérica. Para dar un poquito de contexto a la geopolítica, la Enciclopedia Británica la define como el uso de la geografía por los gobernantes que practican una política de poder. Por su parte, un general alemán, Karl Haushofer, quien ha sido uno de los grandes impulsores de esta disciplina, la definía como la base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital. Esta teoría se le conoció como el Lebensraum, muy utilizada antes de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar el pensamiento de Adolfo Hitler y justificar su expansión territorial, el espacio vital. Hay otra definición que la dan Jason y Perlinger, en la que mencionan que la geopolítica es la parte de la ciencia del Estado que estudia su territorio, relacionando factores geográficos con la conducción de su política. También ha habido muchos pensadores que, tomando parte de la teoría vigente en su época, propusieron diferentes concepciones geopolíticas. Me voy a referir a 3. El primero, Alfred Tyler Mahan, nacido en 1840, fallecido en 1914. Él sostenía que en el océano estaba la clave del poder, por lo que la superioridad la tendría la potencia que dominara el mar. Es obvio que sus ideas impulsaron el desarrollo del poder naval no solo de Inglaterra, sino de los Estados Unidos, para proyectar su poder nacional. Otro geopolítico y geógrafo, en este caso un inglés, Harold Mackinder, él nació en 1861 y falleció en 1947. Él decía que la superioridad la daba el dominio de la tierra. En esta parte, la tierra continental, y precisamente atribuía a Eurasia las características de una gran isla que dominaría al mundo. La denominaba Heartland, y a partir de ahí ella podría controlar el mundo. Este desarrollo le permitió a otros países enfocarse principalmente en ciertas áreas del mundo para poder desarrollar su
política internacional. Hay un intelectual más reciente con pensamiento crítico sobre la geopolítica, y me refiero a un irlandés de nombre Gerard Tual, nacido en 1962, quien presenta analíticamente que la geopolítica ha presentado 4 fases o 4 estadios. Uno, el imperial, particularmente en el siglo XIX, principios del XX, el de la Guerra Fría, el del nuevo orden mundial y actualmente el medioambiental. Como podemos ver, la geopolítica se alterna con otra serie de disciplinas, entre ellas las relaciones internacionales, la sociología, la economía, la historia, ciencias políticas y la geografía. Vemos que abarca un amplio espectro, desde el estudio de fronteras, en este caso las territoriales y marítimas también, hasta la relevancia que tienen recursos naturales, como por ejemplo el petróleo y por supuesto las relaciones exteriores de cualquier país. El principal objetivo de la geopolítica es orientar el conocimiento integral de un país y guiar, de acuerdo a su situación política, su conciencia nacional histórica, procurando predecir situaciones futuras, es decir, actuar en el marco del orden mundial. Mencionan estos críticos que la geopolítica no es solamente incumbencia de los estados, sino también que puede ser de interés de otros actores internacionales, como individuos, organizaciones no gubernamentales, grupos terroristas, compañías privadas, las cuales pueden estar interesados en controlar cierta parte o ciertas partes de territorio con fines políticos, de interés económico, de control energético o enclaves de recursos estratégicos. Ahora bien, volvamos a enfocarnos en el pensamiento de Métole Ferré. El principal aporte de él es que enriquece el campo de conocimiento sobre la integración regional y la presenta como su objeto de estudio. Métole Ferré arribó a que la integración latinoamericana partía de un análisis geopolítico de América Latina y dentro de esta, el macizo sudamericano. Su visión surge a partir de la alusión de los autores que ya hemos visto anteriormente. Principalmente retomo a Friedrich Ratzel, nacido en 1844, falleció en 1904, quien fue un geógrafo alemán, fundador de la geografía humana o antropogeografía. A él se le puede considerar realmente el fundador de la geopolítica. Sin embargo, le dio una tendencia belicista de acuerdo a los cánones de la época. Él fue quien creó el concepto de espacio vital. Y el Estado, para él, era visto como un organismo que, superando sus fases primitivas, iba a requerir lugar, espacio, para supervivir como un Estado frente a otros a través de la lucha o de la competencia. Ahora bien, también hubo en Latinoamérica pensadores que se le llaman el grupo de los 900, porque se dio en los albores del siglo XX, y entre ellos estaban José Enrique Rodó, Francisco García Calderón, José Vasconcelos, Carlos Pereira, Blanco Bombona, intelectuales de todo el continente americano que formaron una línea de pensamiento hablando de los Estados Unidos como un estado continental, un emergente estado continental, y que eso fue vital para la historia del siglo XX. En este sentido, estudiando a ellos, Métole solía referir también sus ideas hacia un sacerdote, de donde él abrevó parte de su teoría. Este sacerdote fue Wilhelm Schmidt, nacido en 1868 y falleció en 1954, un antropólogo que desarrolló la teoría
de los círculos culturales desde una perspectiva fundamentalmente religiosa y recuperando información misionera de la Iglesia Católica. El maestro Anaya ya nos decía en su plática anterior que precisamente la Iglesia Católica es la que más se había globalizado desde hace varios siglos y que ha tenido una preponderancia en pensar geopolíticamente por regiones en el mundo. Aquí, retomando a Mettol, él desarrolló un concepto muy interesante, una categoría que le llamó los círculos culturales a partir de esa influencia y también las ecumenes. Para explicar a qué se refería Mettol en las ecumenes, es que varios pueblos afines integran una cultura, varias culturas, un encuentro en interpretación integran una ecumene y por lo tanto la ecumene es un ámbito donde se congregan, penetran y se transforman recíprocamente varias altas culturas. Mettol mencionaba que había dos ecumenes, una en la antigüedad, principalmente en el Mediterráneo y Europa, dejando afuera a China y a India, y una ecumene mundial que comienza con la globalización a través de la navegación oceánica que lideraron en su momento Portugal y Castilla. La cultura occidental, menciona Mettol, que ha cumplido un rol central en la gestación de la segunda ecumene y en su expansión da lugar a tres culturas, la eslava, la latinoamericana y la angloamericana. Además, presenta que hay dos Américas, una anglosajona y otra latinoamericana. Y en esta latinoamericana define también la iberoamericana y la lusoamericana. La iberoamericana serían todos aquellos países que fueron colonizados por España. Y refiriéndonos a la lusoamericana, sería principalmente Brasil. Y por supuesto que fue colonizado por Portugal. Para Mettol, y con afán de ir cerrando ya esto, es necesario mencionarlo, que un investigador, Javier Restán, que nació en 1961, él menciona que el pensamiento de Mettol tiene una implicación política por lo que se refiere al continentalismo y a los círculos culturales, como son los grandes ejes de su pensamiento. Ahora bien, hay que entender que Mettol tuvo una gran influencia católica después de su conversión cuando perteneció al CELAM, particularmente entre 1975 y 1992. Y algunos investigadores mencionan que se fue a refugiar al CELAM, y no es que haya sido eso, sino que salió de su país porque no empatizaba con la dictadura militar que estuvo desde 1973 hasta 1985. Fue cuando regresó a su país y siguió produciendo. Necesito ir cerrando y ahora bien, a la idea mentoliana de una geopolítica local unificadora primero de Sudamérica y después de Latinoamérica, Mettol precisamente, él sostuvo que Uruguay podía ser un estado más que una cuña entre Brasil, Argentina y Chile, más bien un nexo que permita a Sudamérica estar unidos. Quiero concluir con lo siguiente. Primero que nada, recordando los ejes conceptuales de Mettol, que son los espacios continentales y los círculos culturales. Las ideas de Mettol en torno a la integración regional no han sido debidamente abordadas aún por la intelectualidad sudamericana, pero son muy relevantes para comprender la especificidad de los procesos integracionistas en América Latina. Espero que haya sido interesante. Es una gran aportación de Mettol para nuestro conocimiento. Muchas gracias.